entre lo que es bendición y lo que es expansión. Quiero definir lo que significa la palabra expansión. Bájame un poquito el micrófono nada más, por favor. Bájamelo un poquito. Expansión es extenderse fuera de los límites. Es ampliarse para obtener más espacio. La extensión sale de lo poco hacia lo mucho. Expansión es abrirse paso. Expansión significa caminar sobre brechas anchas y dejar de caminar sobre brechas angostas. Así es que no es lo mismo. Porque la bendición es un nivel superlativo de bendición. Es un escalón mucho más arriba de lo que significa ser bendecido. Yo quiero poder ilustrarles esto en un pasaje bíblico que para mí me va a ayudar a poder explicarle un poquito más de lo que estoy tratando de explicarle. Porque yo estoy convencido que una de las cosas que Dios quiere hacer para ese año 2022 es llevarnos a otro nivel de bendición. Y ese nivel de bendición que Dios quiere para ti, para mí, para esta iglesia, tiene que ver con la extensión. Antonio, disculpa que te moleste, ¿se fue Antonio? Para poder yo poder predicar con comodidad. Si me pueden ayudar aquí nada más a mover esto un poquito. Sí, ven, para que la bocina no me pegue ahí, en el centro. Sí, en el centro, sí, por favor. Gracias. Gracias. Ahí está bien, perfecto, sí, perfecto, sí. Gracias. Allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7, vamos a leer este pasaje bíblico. Y yo quiero que usted me preste atención a lo que le voy a decir, Porque lo que Dios me reveló con respecto a esto, probablemente muchos de ustedes no lo vayan a poder entender. Pero atención, algunos sí, el mensaje lo van a entender así, plácata. Otros probablemente les va a tomar un poco más de tiempo. Y he orado a Dios para que el Señor nos pueda revelar la palabra de forma clara. Y si por alguna razón usted no logra entender el mensaje, no porque no tenga facilidad para explicarlo, sino porque la palabra necesita ser revelada. Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es quien nos abre los ojos a la luz de la palabra. Pero voy a hacer todo lo humanamente posible para poder explicarles este nivel de espiritualidad. Porque si usted quiere ser extendido en el año 2020, si usted quiere expandirse en el año 2020, usted necesita entender esto. Segunda de Reyes, capítulo 4, yo lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora, atención, porque esto que este pasaje está mencionando aquí puede ser una fiel copia de muchos de lo que podríamos estar aquí en esta mañana. Dice: ha venido un acreedor y me amenaza con llevarme a mis 2 hijos como esclavos. Y esto es muy importante mencionarlo porque en aquellos tiempos
Aquellos en Israel quienes debían a prestamistas o debían a otros y no podían pagar, tenían que hacerlo a través de entregándose ellos mismos como esclavos o entregando a sus hijos, a sus seres queridos, esclavitud para que de alguna forma pudieran pagar la deuda. Y esta mujer estaba siendo amenazada ya por los acreedores porque debía una gran suma de dinero. Y por tal razón, ella se encontraba en esta situación. Verso 2, le contesta el profeta Eliseo. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, atención a esta pregunta porque es importante. ¿Qué tienes en tu casa? Ella contestó, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Atención a esto porque también es importante. Cuando la versión que estamos leyendo habla de un frasco, no se imagine un tambucho de aceite. Era un pequeño recipiente donde solamente podía llevar si acaso la unción del aceite. Así que no era mucho lo que ella tenía. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Importante, clave. Ella hizo lo que se le indicó. Yo quiero decirles a ustedes algo en esta mañana. Hacer lo que se nos dice puede marcar la diferencia en este año 2022, quiero que sepan. Atender lo que el Espíritu de Dios te dice puede cambiar crucialmente el sentido de tu destino. Sigue diciendo el pasaje. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme la otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir, se acabó el aceite. Y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora, diga al que está a su lado, ahora, dice, véndele aceite de oliva y paga tus deudas y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Levanta tus manos y ora al Señor conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero pedirte en esta hora, Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor, tal cual como tú la pusiste en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pongo, Padre, sobre estas cabezas en este lugar, la unción del Espíritu de Dios, sabiduría y revelación de tu palabra, para que ella pueda ser descubierta de sus ojos y ellos puedan recibir el maná que tú tienes para nosotros, para estos próximos días y meses de este año 2022. Padre, úsame, Padre, con la humildad, Señor, que me caracteriza delante de ti en esta mañana, donde reconozco mi incapacidad total, para que tú puedas usarme con el poder de tu Espíritu, Señor, y tu palabra pueda ser predicada con denuedo, digna como debe ser, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y decimos amén. Amén. La historia habla de una mujer que presentaba una variedad de problemas. Yo podría decirle una trilogía de problemas. Y estos problemas llegaron a la vida de esta mujer de forma inesperada. Llegaron de forma sorpresiva a la vida de esta mujer. Podría ser probablemente una crisis sociofamiliar en la que esta mujer se encontraba. Esta mujer estaba desolada, estaba desamparada,
Porque a la lista de problemas que ella tenía, se sumaban muchos otros. Y esto obviamente me llama la atención porque esto es un común denominador en nuestras sociedades. Problemas que se suman, no salimos de una cuando estamos entrando en otra. Y cuando nosotros nos damos la vuelta, nos damos por enterado que tenemos una lista innumerable de problemas y sorpresas. Primero, ella enfrentaba el luto y el dolor por la muerte de su esposo. Ya de por sí, ese era un gran problema lo que tenía esa mujer, porque tenía hijos. Y ante esos hijos, obviamente, ella se encontraba sola para poder enfrentar todas las necesidades de sus hijos. El otro problema que esta mujer tenía es que estaba endeudada. Tenía muchas deudas, probablemente porque quizás desde antes que su esposo muriera o falleciera, ya habían algunos problemas de limitaciones financieras y económicas, y con la muerte de su esposo se agravó aún más los problemas económicos en su casa. Así que ella tenía no solamente el problema de la ausencia de su esposo como cabeza del hogar, sino que también se encuentra ante una terrible realidad donde sus finanzas se ven prácticamente destruidas y desaparecidas. Y el tercer problema que ella tiene es que esta mujer se encuentra amenazada por sus acreedores. Con una pistola en la cabeza, quizás todos los días pasaba el indio y le decía, si no me pagas, pues entrégame a tus hijos porque de alguna manera tienes que pagar. Así que usted se puede imaginar el tormento de esta mujer con este sinnúmero de problemas y quizás algunos otros que no está mencionado aquí. Quizás estos fueron los problemas más importantes que ella podía tener. Así que esta mujer se encuentra abrumada, como les dije, se encuentra desesperada, se encuentra con grandes problemas que resolver. Ahora, permítame decirle esto que es importante también mencionarlo. Quiero que sepan esto, aunque yo sé que probablemente ustedes lo saben, pero lo voy a volver a recalcar y lo voy a volver a mencionar. A veces Dios permite las crisis en la vida de nosotros con propósitos. Las crisis y las situaciones en la vida de nosotros no pasan de forma circunstancial. No llegan a nuestra vida de forma sin planificación, sino que Dios utiliza las circunstancias, Dios utiliza los problemas y las crisis que atravesamos con propósitos especiales y definidos. Y yo voy a mencionar 3 propósitos que Dios utiliza en medio de las crisis, en medio de los problemas como el que estaba pasando esta mujer, para poder alcanzar los propósitos que Dios tenía. Lo primero que quiero mencionar, que probablemente es uno de los propósitos específicos de Dios, es que Dios permite las crisis y los problemas para atraernos más a Él y tenernos más cerca de lo que estamos. Ese es un primer propósito por la cual muchas veces Dios permite las crisis y los problemas en nuestra vida. El segundo propósito que quiero mencionar es que para revelarnos su poder. Ese es un propósito. Muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y críticas, porque es la única manera como Él puede revelar su poder y su gloria. De otra manera, no podríamos ver el poder de Dios actuando en medio de las crisis y en medio de los problemas. Y también para mostrar su misericordia en medio de la aflicción. Y el tercer propósito específico que quiero mencionar es que Dios permite estas crisis y permite esas situaciones difíciles, es para llevarnos a otra dimensión de madurez espiritual. Así es que los tiempos de crisis, los tiempos de angustia, los tiempos donde hay problemas, los tiempos donde se suman los problemas a la vida de nosotros como si fueran billares o pedazos de bloque que se van sumando a nuestra cabeza. Lo único que hacen esos problemas es revelar nuestras insuficiencias, es poder revelar nuestras limitaciones, es poder revelar nuestras incapacidades, porque cuando nos vemos frente a esos problemas nos damos cuenta que no podemos resolverlo por sí solos.
nos damos cuenta de cuán frágiles somos. Nos damos cuenta de cuán desprovisto estamos si es que Dios no está con nosotros. Yo no sé si usted ha podido vivir en situaciones como esta, pero cuando yo estoy en crisis, yo me doy cuenta que yo no soy nada si Dios no está ahí. Yo me doy cuenta que nada tengo bajo control, que nada puedo hacer aunque tenga recursos económicos, aunque no lo tenga, aunque tenga todos los medios, aunque no lo tenga, aunque tenga los médicos o no los tenga, aunque tenga el pastor o no los tenga, aunque tenga la familia o no lo tenga. Puedo tener todo, pero frente a problemas y circunstancias me veo desnudo. Y eso es lo que hacen las crisis. Las crisis nos revelan qué tan susceptibles somos. Por ejemplo, esta familia que estamos mencionando de esta viuda es un ejemplo de esto. ¿Cómo sabemos que esta mujer estaba viviendo en una crisis sociofamiliar? Bueno, por todo lo que acabamos de mencionarle, obviamente. Y también porque la Biblia señala que ella vivía endeudada, escasa, empobrecida. Y quiero que sepan algo, mis hermanos, y pongan atención a lo que les voy a decir, porque esto que les voy a decir es algo que a nosotros en esta mañana puede cambiarnos nuestra forma de pensar. La deuda no es otra cosa que vaciar tu futuro para llenar tu presente. Lo voy a volver a mencionar. Las deudas no es otra cosa que vaciar tu futuro para llenar tu presente. Y esto ocurre en personas con limitaciones económicas, que lo único que hacen es que toman por adelantado su futuro para poder satisfacer necesidades de su presente. Eso es lo que hacen las deudas. Ahora, atención a lo que voy a mencionar porque esto también es importante. El plan y el diseño de Dios, escúchame bien, tú necesitas entender esto. El plan y el diseño de Dios es llevarnos a la expansión. Es llevarnos a la extensión, al igual que ocurrió con Abraham, al igual que ocurrió con Isaac, al igual que ocurrió con Jacob, al igual que ocurrió con José, al igual que ocurrió con David, al igual que ocurrió con Salomón. Con todos estos patriarcas, Dios los llevó a la expansión. Escúchame lo que te voy a decir, porque lo que te estoy mencionando sobre este pasaje bíblico, sobre la experiencia de esta mujer, es que la viuda que estoy mencionando allí, comprendió que la multiplicación del aceite no era lo mismo que la expansión. Cuando el profeta le transmite a ella esta lección sobre la multiplicación, ella pudo entender que la realidad de su vida no podía quedarse estancada nada más en la multiplicación. Ella tenía que dar un paso más adelante, y ese paso más adelante a la cual el profeta la quería llevar tenía que ver con la extensión. Permítame decirte que el hecho de que tú recibas una bendición no necesariamente significa que estás en expansión. Voy a decir esto otra vez porque es que por eso les dije a ustedes que probablemente este mensaje no iba a ser tan difícil de explicar, pero por eso estoy pidiéndole al Señor que les revele lo que Dios ha puesto en mi corazón. El hecho de que tú recibas una bendición no necesariamente significa que estás en expansión. Permítame darle un ejemplo de esto. La Biblia señala que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con joyas, salió con orfebres, salió con oro, salió con piedras preciosas, salió con toda clase de material precioso. En otras palabras,
salió rico económicamente. Pero ellos no lograron entender la expansión hasta cuando llegaron a la tierra prometida. Porque el hecho de que tengas riquezas, o el hecho de que estés bien económicamente, o el hecho de que estés siendo bendecido y prosperado económicamente, no significa necesariamente que te estás expandiendo. En otras palabras, hay gente que puede inclusive ganarse el primer premio de la lotería y recibir una gran herencia. Y eso no es un indicador de expansión. Le voy a decir algo más. Las personas que logran ganarse el premio de la lotería, se dice que el 100% de las personas que se ganan el premio de la lotería en poco tiempo quedan sin nada. Porque las riquezas, las cosas que te sobrevienen, la bendición que te apaña de la noche a la mañana como si fuera un golpe de suerte, eso no necesariamente te dice que estás siendo expandido. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Seguro? La expansión, escúchame, es algo más que un aumento de salario. La expansión es algo más que ganarte un carro. La expansión es algo más que ser premiado por algo que en un momento circunstancial te ganaste y tú puedes decir, bueno, Dios me ha bendecido. Sí, Dios te ha bendecido, porque la bendición de Dios muchas veces viene a la vida de nosotros, viene por asignación. Pero la expansión es otra cosa. La expansión tiene que ver con decisiones, con desarrollo, con procesos. La expansión es el próximo paso donde Dios te quiere llevar. Porque la expansión significa seguridad, estabilidad. La bendición es algo que constantemente tú necesitas para poder resolver problemas del día a día. Pero la expansión es algo que se queda contigo. Es algo que logras desarrollar a largo plazo y en la que logras construir una plataforma de vida plena de acuerdo al propósito de Dios. Oh, espérate. Yo no sé si tú estás entendiendo esta revelación de lo que te estoy diciendo, pero lo que te estoy mencionando es que no basta con las bendiciones. Hombre, tú estás siendo bendecido. Dale gloria a Dios por las bendiciones. Pero tú no puedes vivir del día a día. Tú no puedes vivir de las situaciones que necesitas resolver todos los días. Tú necesitas llevar a que Dios te impulse hacia la extensión para que tú puedas derrotar y marcar un futuro seguro y próspero en las manos y en el proyecto de Dios. Oh. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos, pastor? Bueno, lo que estoy tratando de decirles es que Dios tiene algo más para ti, mucho más de lo que tú has recibido. Y si tú estás pensando que lo que tú has recibido hasta el momento es todo lo que Dios tiene para ti, entonces te has quedado corto, realmente corto, con el tamaño del Dios que tú tienes. Porque yo no estoy hablando nada más de bendición financiera. No, yo estoy hablando mucho más de eso. Yo estoy hablando de una vida plena en Jesucristo. Yo estoy hablando de una vida completa. Una vida en la que no solamente Dios te bendice financieramente, sí, porque eso es parte de la bendición, sino estoy hablando de establecimiento en el reino. Te estoy hablando de ser proyectado como un hijo de Dios pleno, alguien con propósito.
¿Y por qué yo decía? Porque mejor dicho, la Biblia decía que Abraham tenía propósito. Porque la vida de Abraham se reflejaba hacia el futuro, a lo que significaba la producción y la reproducción de muchos a través de su simiente. En otras palabras, había propósito en Abraham, porque de Abraham iba a salir una gran nación. Eso es alguien con propósito. Las riquezas y la fortuna vino como consecuencia de ese propósito de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, la expansión es ensanchamiento. La expansión es desarrollo. La expansión es crecimiento. La expansión es ampliación. En otras palabras, la expansión desde la perspectiva de Dios significa alcanzar la plenitud del reino. La expansión tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida y para tu familia. Lo que yo estoy tratando de decir esta mañana es que la viuda se hubiera quedado solo con la multiplicación del aceite. Si ella se hubiera quedado sola con la multiplicación del aceite, jamás hubiera podido recibir la expansión que más adelante ella recibió. Porque si no, ella hubiera tenido que vivir de milagros en milagros. Pero la Biblia dice, y la Biblia señala, que después de eso, el profeta le dijo, para que vivan de lo que sobra tus hijos. En otras palabras, ya ella no iba a tener necesidad de vivir en pobreza ni escasez. Porque lo que ella había entendido por multiplicación se había convertido en ampliación. Y eso la había llevado al progreso y a salir de la ignominia y en convertirse en una mujer con propósito. Quiero que sepan que la expansión de la viuda comenzó cuando ella regresó donde el profeta para recibir las instrucciones de lo que había que hacer. Ahí empezó la expansión de ella. Porque la Biblia señala que cuando ella empezó a vertir allí el aceite en las otras vasijas, de repente se quedó sin vasijas. ¿Y ahora qué hago? Dice ella. Ella regresa donde el profeta. Y el profeta le da las instrucciones sobre lo que debes de hacer. Porque quiero que sepan, no es lo mismo saber o recibir las instrucciones que saber qué hacer con las instrucciones. A veces tenemos las instrucciones, pero no sabemos qué hacer con ellas. A veces recibimos la información, tenemos la información, pero nos volvemos un problema. Nos volvemos un lío y no resolvemos lo que el Espíritu de Dios quiere que resolvamos con respecto a ese proceso, porque no sabemos qué hacer. Hay gente que no sabe seguir instrucciones. Hay gente que no sabe dar los pasos. Hay gente que se niega a dar los pasos porque sencillamente no creen. Se vuelven incrédulos de lo que Dios es capaz de hacer con las vasijas. Pero yo te quiero decir en esta mañana, Dios está diciéndote y hablándote en esta mañana que Él te quiere llevar a la expansión. Y tu próximo paso es recibir las instrucciones de parte de Dios de lo que habrá de recibir. ¿Dicen amén a eso? Yo estoy escuchando algo raro. Yo no sé si las bocinas no están funcionando. Yo nada más estoy oyendo esto aquí. ¿Dónde está Rachel? ¿Sí se oye? 2. Así que, atención, el profeta le entregó las llaves de la expansión, que ella pudiera aprender las llaves y las leyes espirituales para la expansión. Dios no solo quería que ella fuera bendecida,
sino que se desarrollara y se expandiera. ¿Cuántos quieren recibir expansión en este año? ¿Cuántos han sido bendecidos durante el 2020? 21, ¿no? Y ahí ni sé ni en qué fecha estamos, ¿sí? Dios te bendijo. Pues quiero que sepas, este año 2022 Dios quiere que te expandas. Dios quiere, dile que está a tu lado, Dios quiere que te expandas. Dios quiere que te expandas. Si recibiste bendición, dile gloria a Dios por la bendición. Pero ahora Dios quiere que nos expandamos. Dios quiere que nos extendamos. Gloria a Dios por eso. El profeta le dice a la mujer, atención, vende el aceite, paga tus deudas y vive de lo que queda. Oye, el profeta le estaba enseñando la fórmula para una expansión a largo plazo. Algo que le resolvería su vida por mucho tiempo. No era algo momentáneo, no era algo para resolver el día, ni tampoco era algo para resolver el problema momentáneo. El profeta le estaba dando las llaves para que ella pudiera resolver su problema a largo plazo. Porque eso es lo que hace el reino. El reino te da respuestas y soluciones a largo plazo. No te resuelve el problema de hoy. Te resuelve el problema de la vida entera. Porque empieza a enseñarte principios que te ayudan a vivir una vida sabia y una vida inteligente de acuerdo al propósito de Dios. Así es que yo quiero... ¿Me pueden cambiar el micrófono? Tráeme un micrófono, yo voy a apagar este, no sé si es el micrófono. Algo. Gloria a Dios. Ahora sí. Yo creo que es algo ahí del micrófono. Así es que hay 3 llaves para alcanzar la expansión en este año 2022. 3 llaves que le fueron reveladas a la mujer, a la viuda. Y yo quiero en esta mañana poder presentárselas a ustedes. ¿Cuántos quieren recibir expansión en el año 2022? Entonces usted tiene que escuchar esto. La primera llave que quiero mencionarles para recibir expansión en este año 2022 es que Dios quiere usar lo que tienes, lo único que tienes para que te expandas. Otra vez lo voy a mencionar, está ahí marcado en el tablero. Dios quiere usar lo único que tienes para que te expandas. Dice la Biblia que el profeta le preguntó a ella, ¿y qué tienes tú? Y la respuesta de ella fue, Señor, lo único que tengo es una pequeña vasija de aceite. No tengo mucho, casi nada. Y cuando uno ve en perspectiva la situación de esta mujer, es probablemente la situación de muchos de nosotros. Porque puede ser que nosotros tampoco tengamos mucho que ofrecer. Tampoco tengamos muchos recursos. Puede ser que tú no tengas suficientes talentos. Puede ser que tampoco tú tengas suficiente gracia. Puede ser que tampoco tengas suficientes dones. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que Dios es capaz de usar lo pequeño, lo poco que tú tienes para hacer grandes maravillas en tu vida. Él puede usar las cosas insignificantes que tú tienes para poder expandirte. Esto no se trata de mucho, porque quiero que sepas que nuestro Dios es un Dios de cosas pocas y pequeñas. Ese es nuestro Dios. Así Dios trabaja con lo poco. Cuando Moisés había sido llamado en el desierto para servir, lo único que Moisés tenía en su mano era una vara. Y cuando él se presentó al Señor,
Él le dijo: Señor, mira que yo no sé hablar. Señor, es que yo no sé esto. Señor, es que tú sabes mis limitaciones. Señor, es que tú sabes que soy tartamudo. Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Señor, lo único que tengo es una pequeña vara. Pues agarra esa vara y úsala. Y con esa vara, dice la Biblia, que engatusó a los brujos de los egipcios y confundió al emperador de Egipto. Y no solamente eso, sino que esa vara fue capaz de dividir el mar en dos. Y el pueblo de Israel pasó. Porque Dios es poderoso con lo poco y Él sabe usar lo poco para engrandecerte en lo mucho. Eso es lo que nuestro Dios hace con lo poco que tenemos en la mano. Dios también utilizó a este Sansón cuando solamente tenía una quijada de burro. Y con una quijada de burro, dice la Biblia, que mató a 1000 soldados. Porque Dios es capaz de usar cosas insignificantes para Él glorificarse y Él honrarse. Dice la palabra del Señor también que Gedeón solamente tuvo que necesitar 300 hombres para poder destruir al ejército de los madianitas, porque solamente fue necesario 300 hombres para que la gloria de Dios se manifestara. Dice la Biblia también que los apóstoles, los discípulos, nada más tuvieron que usar 5 peces y 2 peces para poder alimentar a 5,000, porque Dios es un Dios de pocas cosas para gloriarse en lo mucho. Porque no se trata de ti, se trata de Él, se trata de su poder y se trata de su gloria. Así es que Dios quiere usar lo poco que tú tienes. Dios quiere usar tus pocos talentos y tus pocos dones. Para Él es suficiente, porque Él se glorificará en ti, porque Él te quiere expandir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios usará lo poco que tienes. Él te expandirá aunque no tengas nada. Él te llevará al próximo nivel aunque tengas poco. Mira lo que dice Isaías 54, del 1 al 3. Dice el profeta: regocíjate, oh estéril. ¿Quién es la estéril? La que no puede dar hijos, la que no puede fecundar. Esa es la estéril. Y él le dice: regocíjate, la que no da luz. Levanta la canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿A quién le está diciendo que ensancha? ¿A los que tienen mucho? No, a los que no tienen nada y a los que tienen poco. Yo quiero decirte en esta mañana que yo le he dicho al Señor que tengo poco, pero dice la Biblia que regocíjate en el Señor, porque a esos Dios usará y a esos Dios ampliará. A los que no tienen nada. Hombre, no. Mira, esta palabra que te estoy dando es una palabra profética para ti en esta mañana. Te estoy diciendo en el nombre de Jesús de Nazaret que aunque estés en la peor condición, aunque no tengas todos los recursos en tu mano, aunque no tengas todas las ventajas, la Biblia dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Tú sabes lo que teníamos que hacer nosotros este año? Agarrar nuestras estacas, que son nuestros fundamentos. Agarrar lo que hemos aprendido. Agarrar lo que hemos recibido de parte de Dios. Las promesas. Y agarrar esas estacas y afianzarlas. Porque Él ha dicho: extiéndete.
Él ha dicho, extiéndete. Y tú estás diciendo, no, Señor, pero es que tú sabes que a mí me falta esto. Señor, pero tú sabes que a mí me falta lo otro. Tú sabes que yo no sé hablar. Tú sabes, Señor, que no te preocupes por eso. Extiende el sitio de tu tienda. Señor, es que no tengo recursos. Tú sabes que el dinero no me alcanza. Pues la Biblia dice, extiende tu tolda. Extiende tu tolda. Extiende tu tolda. Extiende tu tolda. Avanza. Créele a Dios. Yo quiero que sepas que el Dios de nosotros, ese es su perfil. El perfil de Dios es trabajar con lo vil y lo menospreciado. No es trabajar con los reyes, ni con los príncipes, ni con los sabios, sino con los ignorantes, con los que no saben. Con eso Dios trabaja y con eso Dios se burla de los sabios. Porque no se trata de ellos, se trata de Dios gloriándose en ellos, de Dios manifestándose en ellos y Dios empoderándose en ellos. Así es que, si tú no tienes mucho conocimiento, si tú no tienes muchas habilidades, si tú no tienes muchos recursos quizás, si quizás no sabes cantar como cantan estas muchachas, pues no te preocupes por eso, porque lo que tú tienes es suficiente para Dios. Lo que tú tienes basta y sobra para Dios, para hacer cosas extraordinarias. Lo segundo que quiero mencionar es que requerimos un cambio de mentalidad. Una de las peores cosas que impiden nuestra expansión es la forma como pensamos. Sobre todo en las cosas que son espirituales. Porque quiero que sepan que la manera como pensamos, así decidimos. Así actuamos. Lo que estaba pidiendo Eliseo a esta mujer no tenía sentido. Y yo quiero que ustedes sepan eso. Cuando usted lee el pasaje y usted lee lo que dice el pasaje, él le dice a la mujer, ve donde los vecinos y pide todas las vasijas vacías que puedas encontrar. Vacías, no media llena, ni un cuarto de llena, ni un poquito llena. Vacías. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y no le era más fácil al profeta agarrar la pequeña vasijita que tenía ella y multiplicarla? Como hizo Jesús con los penes y los, perdón, con los panes y los peces. ¿No era mucho más fácil eso? ¿No era mucho más sencillo eso? No. Pero el profeta le dijo, ve y empieza a salir a la calle. Y empieza a pedirle a los vecinos tus vasijas vacías. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer esa mujer? Esa mujer, gracias Maribel, en fe tuvo que salir a la calle y empezar a correr donde estaban los vecinos. Y decirle a los vecinos, tocándole la puerta y decirle, hey, ¿tú tienes una vasija vacía de aceite? ¿Tú tienes una vasija vacía de aceite? Dámela. ¿Tú tienes una vasija? Yo pregunto, ¿quién estaría dispuesto a hacer algo como eso? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacer algo así tan inverosímil? Porque quiero que sepan, esas son las estrategias de Dios. Dios se especializa en cosas inverosímiles. Dios se especializa en cosas raras y en cosas que a veces nosotros no entendemos. Aquí el secreto del éxito en la expansión es el nivel de obediencia y de fe. Porque cuando tú le crees a Dios, tú no haces otra cosa que obedecer. Tú no empiezas a preguntarle a Dios y a interrogarlo por qué esto y por qué aquello. Explícame, Dios, por qué tengo que hacerlo de esta manera. Siempre y cuando solamente tú le crees a Dios es suficiente. Yo quiero que tú sepas una cosa. Tú vas a venir a esta iglesia en el próximo año, en este año 2022. No a preguntarle a Dios sobre la palabra que tú estás recibiendo. No interrogándole a Dios, Señor, explícame por qué tú me estás pidiendo que yo haga esto. Tú tienes que venir a esta iglesia a recibir las instrucciones de Dios y a creer lo que Dios te está diciendo y actuar
en conformidad a lo que el Espíritu de Dios te está hablando. Aunque te parezca extraño, aunque te parezca loco, aunque parezca que no tiene sentido, créele a Dios y Él te va a expandir. Créele a Dios y Él va a ensanchar tus estacas. Créele a Dios y Él se va a mover a favor tuyo. Porque esto no es cuestión de razonar. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios aquí? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Así que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Porque nuestra mentalidad muchas veces empieza a buscar razonamiento. Empieza a buscar explicaciones. Empieza a buscar respuestas. Pero la respuesta no la vas a encontrar aquí. Porque el Dios de nosotros es un Dios sobrenatural. El Dios de nosotros no es un Dios natural que se mueve en esta atmósfera natural. El Dios de nosotros actúa sobre esferas sobrenaturales. Y cuando Él va a traer una respuesta a tu vida, y cuando Él va a traer una solución a tu vida, te va a pedir cosas que no son de este mundo probablemente. Te va a pedir cosas que tú no vas a entender. Pero tú en fe, como la mujer esta que estamos hablando aquí, debes actuar así, asumiendo las responsabilidades de todo lo que Dios te está diciendo que la asumas. Yo pregunto, ¿cuál fue el ejemplo que le dio esta mujer a sus hijos? Fue maravilloso, porque esta mujer pudo demostrarle a sus hijos que el Dios a la cual ella estaba obedeciendo no era cualquier Dios. Era un Dios sobrenatural. Era un Dios de grandes cosas. Porque el problema de nuestra mentalidad es que nosotros queremos poner a Dios al tamaño de nosotros. Y el Dios de nosotros no puede caminar al tamaño de nosotros, porque es un Dios demasiado grande. Y cuando tú empiezas a ver a Dios del tamaño tuyo, entonces lo que Dios hará por ti será del tamaño tuyo. Pero cuando tú empiezas a ver a Dios del tamaño que realmente es, tú recibirás las bendiciones del tamaño de Dios. Porque así actúa Dios, del tamaño de Él. Porque Dios da mucho cuando tú le das poco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Porque la tierra y la parentela de Abraham representaban sus idiosincrasias, representaban sus estilos de vida, representaba su religiosidad, representaba lo que él había aprendido acerca de ese Dios. Pero cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, le estaba diciendo a Abraham: vence tu mentalidad. Porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela para una tierra que yo no te he dicho para dónde. Porque Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba. Se llevó todos sus muleles, hijos, cabras, camellos, posesiones, para un lugar que él no sabía. Pero la mentalidad de Abraham no era preguntarle a Dios: Señor, ¿y para dónde tú me vas a llevar? Señor, explícame, porque yo no sé. Es más, si tú no me dices para dónde voy, yo no muevo un solo paso. No. Abraham se fue con los ojos cerrados. Abraham se fue porque él sabía que quien iba con él era Dios. Él no sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién iba. ¿Quién dijo esa frase? Yo no sé quién la dijo, pero alguien inteligente lo dijo. ¿Sabe? Él no sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Porque su mentalidad había sido transformada. Y dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Atención lo que dice el verso 2: y haré de ti. Porque eso es lo que hace la obediencia. Eso es lo que hace cuando una persona está dispuesta a obedecer a Dios, no importando las circunstancias y no importando lo que Dios te está diciendo que haga. Cuando tú obedeces a Dios con los ojos cerrados y tú le crees a Dios, entonces Dios podrá hacer cosas en ti.
De otra manera, si no hay obediencia, Dios no podrá hacer mucho. Dios no podrá operar a tu favor. Porque esto, el reino de Dios, se mueve a través de la obediencia. Porque es que Dios no tiene tanto tiempo para estar explicándonos cosas. Él no puede estar demorándose a explicarnos todo lo que tú y yo necesitamos que nos expliquen. Lo que yo necesito es avanzar y creer en el poder de Dios. Creer que Él me está llevando y que me está guiando. Yo no puedo entender cómo, ni cuándo. Lo que yo sí sé es que Él me tiene tomado de la mano. Y Él me lleva por los senderos seguros. Él me lleva por los caminos seguros. Porque Él es mi Dios. Y Él no hará que yo muera en el camino. Y tercero, tienes que expandir tu fe. Dile que está a tu lado. Tienes que expandir tu fe. Si tú quieres ser expandido este año, primeramente tu fe necesita ser expandida. Porque para que puedas transicionar de tu bendición actual a la expansión que viene por delante, necesitas tener la fe suficiente para recibir lo necesario. Otra vez te lo voy a explicar. Para recibir la expansión, tú necesitas tener la fe suficiente para recibir lo necesario. En otras palabras, el milagro de esta viuda le fue dado a ella de acuerdo a la medida de su fe previa. Atención a lo que estoy diciendo. Vasijas prestadas. Eso fue lo que recibió ella. Ni siquiera eran de ellas. Eran vasijas prestadas. Ella pidió suficientes vasijas prestadas como para que el exceso de aceite fuera vendido y proveyera el dinero para pagar la deuda al acreedor y para proveer para su futuro. Déjeme explicarle esto. Porque a veces yo digo las cosas, las escribo, pero no sé si me están entendiendo. Esta mujer recibió la expansión y la multiplicación del aceite en la medida de su fe. Cuando ella salió, dice la Biblia, a buscar suficientes vasijas. La Biblia no dice qué cantidad de vasijas, pero eran bastantes. Eran lo suficiente para poder satisfacer su necesidad. Si ella no hubiera tenido suficiente fe, solamente hubiera ido por una. Hubiera ido al vecino de más al lado y le dice, discúlpame, es que el profeta me está pidiendo ahí unas cosas ahí. Tú por casualidad tendrás una de esas vasijitas vacías por ahí que tienes, de las que te sobraron. Sí, esa. ¿Sí? Ah, que la tienes ya. Bueno, dámela por la mitad, pues. Ella hubiera regresado donde el profeta y donde sus hijos, y con la mitad de la vasija de la vecina, ella hubiera llenado, porque esa era su fe. Pero eso no fue la actitud de ella. Ella corrió y se trajo todas las vasijas que pudo. Y ella recibió del aceite de acuerdo a las vasijas que tuvo. Dice la Biblia que después que la última vasija se llenó, dice que el aceite cesó. Ni un poquito más, ni un poquito menos. En otras palabras, así sucederá con tu expansión. Si tu fe es pequeña, solamente llevarás una sola vasija y con eso quizás te alcance, no sé si es que te alcanza, pero eso fue la medida de tu fe. Pero si tu fe es grande, si tu fe es poderosa,
Si tu fe es extraordinaria, entonces recibirás suficiente aceite, lo suficiente para satisfacer las necesidades de tus vecinos, lo suficiente para satisfacer las necesidades de tus familiares, lo suficiente para darle a tus vecinos y para darle a tus compañeros de trabajo, y todavía sobrará más para ti, y sobrará mucho más para ti, porque con la fe que hayas recibido, así serás prosperado. Bueno, si tú no entiendes este principio, te lo voy a explicar mejor. Allá, sí, pásame el otro texto, yo creo que está ahí. No está, bueno, allá en Mateo capítulo 9. Cuando Dios iba a sanar a la hija de Jairo, el Señor Jesús, dice la Biblia que 2 ciegos se le acercaron pidiendo misericordia antes de él entrar a la casa, y le decían: misericordia, Jesús, misericordia. Y la Biblia señala que el Señor Jesucristo se le acerca a los 2 ciegos y le pregunta a los 2 ciegos: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? ¿Ustedes creen que yo les puedo sanar? Y ellos dijeron: sí, Señor, yo creo que tú nos puedes sanar. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces, reciban la sanidad conforme a su fe. Porque ellos iban a ser sanados dependiendo del nivel de fe. Espérate. Es que sí, la fe necesita ser medida. Porque el nivel de fe dirá el tamaño de bendición que recibirás. Dice la Biblia que si tu fe es como el grano de una mostaza. Oiga, el problema de esto es que hay muchos que tenemos menos que un grano de mostaza. Y si para ti un grano de mostaza no es nada, y aún así dice la Biblia que Dios moverá las montañas hacia las profundidades del mar solamente con un grano de mostaza. ¿Te puedes imaginar si tu fe es del tamaño de una papaya? Porque es así, recibirás conforme al tamaño de tu fe. Otra vez lo digo, recibirás conforme al tamaño de tu fe. Así serás extendido y así serás bendecido. Y por último, yo tenía para más, pero yo había preparado un mensaje para hasta las 4 de la tarde. La bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí? Atención a lo que te voy a decir. Lo voy a volver a repetir porque creo que ya lo dije. La bendición te llega por asignación. En otras palabras, ¿qué significa eso? Significa que la bendición de Dios sale para todo el mundo. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Así que las bendiciones de Dios las vamos a recibir por default. La vamos a recibir por asignación, te lo merezcas o no te lo merezcas. Dios te va a bendecir. Porque si no, ninguno de los que está aquí estuviéramos comiendo aún a pesar de las cosas malas que hemos hecho. Pero Él en su misericordia y su amor nos ha querido bendecir porque es así. Su bendición llega por sí sola, por default. No porque las merezcamos. Pero la expansión se logra por conquista. La expansión lo logras por conquista. En otras palabras, para poder recibir expansión necesitas disciplina, necesitas organización, necesitas estructura. Porque el profeta le enseñó la necesidad de pagar sus deudas. Atención a esto. Miren lo que le voy a decir. El profeta la llevó a la expansión, pero le dijo a la mujer: no se te olvide de pagar tus deudas.
Porque hay gente que no sale de la miseria económica. Porque aún a pesar de que Dios los bendice, se olvida de pagar sus deudas y sus compromisos. Aún hasta se olvida de diezmar. Y ella le dijo al profeta, el profeta le dijo a ellos, que no se te olvide pagar tus deudas. Porque ¿sabes qué? Es un principio de disciplina. Tú no puedes ser prosperado ni puedes ser bendecido si tú no eres responsable. Hombre, por supuesto, usted cree que la mujer probablemente pudo haber tenido la tentación de decir, ahora que he sido expandida, ahora me voy a comprar un televisor 4K. Ahora voy a cambiar el carro y voy a comprarme el carro último modelo del 2023. ¿Y el indio? ¿Y el español? ¿Y los diezmos del Señor? ¿Y los prestamistas? Dios te bendice y te prospera. Es para que tú no seas avergonzado. Para que nadie diga de ti que tú no puedes pagar. Dios te puede bendecir para que tú puedas salir de las deudas y tú puedas salir de todos tus compromisos de forma honrosa. Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios respalda a los que Él respalda. Porque Dios protege. Porque Dios confirma. Dios es un Dios que no te va a dejar avergonzado si tú eres responsable. ¿Ustedes saben algo? Yo le voy a explicar una cosa. Aquí está mi hermana de testigo. Porque ella sabía cuántas veces yo le pedía plata prestada para pagar prestamistas y pagar tarjetas de crédito. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo yo voy a salir de estas deudas? ¿Cómo yo voy a salir de estos compromisos, Señor? Porque esto es mucho. Y al principio me llamaban los acreedores y yo decía, ciérrale. Dile que no estoy. Dile que me morí. Enséñale la póliza, dile que me morí. Y le salía huyendo a los acreedores. Y le cerraba el teléfono. Hasta un día Dios me confrontó y me dijo, tú no puedes seguir de esa manera. Tú no puedes seguir de esa manera. Porque si tú hablas y tú dices que tú tienes un Dios rico, pero vives en pobreza, entonces tú eres mentiroso. Porque si tú dices que tú tienes un Dios próspero, pero tú vives en miseria, entonces tu Dios no es un Dios próspero. Pero entonces, Señor, ¿qué hago? El Señor entonces me dijo, entonces disciplínate. Entonces haz las cosas bien. Y el Señor me trajo a la memoria un principio que mi padre, José Fulgencio Sánchez, que no está aquí, me enseñó desde muy pequeño. Y me dijo, no te gastes lo que no te has ganado. No te gastes lo que no te has ganado. Porque el problema mío es que yo me gastaba lo que no me había ganado y lo que me faltaba. Y ya me había gastado lo de hace 5 años. Que nunca lo había ganado porque nunca me lo había ganado en mi salario. Pero yo me endeudé como si me lo hubiera ganado. Eso se llama indisciplina. ¿Y cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te prospere? Porque hay gente que no puede vivir sin estar endeudado. Y un día le dije a Dios, Señor, si tú haces un milagro en mis finanzas, escúchame Dios, si tú haces un milagro en mis finanzas, entonces yo voy a salir de esto. Y créame, yo estaba esperando que el Señor apareciera con una varita mágica, que viniera un pastor, me pusiera la mano y me dijera, recibe la multiplicación de los dólares y tú vas a ir a tu casa y cuando abras el colchón, ahí verás la bendición de Dios. Y adivinen qué. Todavía estoy esperándolo. Nunca pasó. ¿Usted sabe cómo llegó la expansión? Empezando a pagar mis deudas. Dólar a dólar.
Y tú sabes cómo Dios me bendecía. Dios me bendecía teniendo lo necesario para responsablemente cumplir con mis obligaciones. Y no poner excusas para decir, no puedo diezmar porque no me alcanza Dios. No puedo darte lo que a ti te corresponde, Dios, porque tú sabes que tengo que pagarle al indio, porque tengo que pagarle allá, porque tengo que pagar la escuela, porque tengo... Señor, tú entiendes mi situación. Pero tú quieres que Dios haga un milagro. Los milagros van a venir en la manera que tú seas responsable. Y tú verás a Dios multiplicarte cuando tú eres responsable. Y tú verás a Dios agrandar tus finanzas, que vendrán clientes, que vendrán propuestas, que vendrán contratos, que vendrán cosas que se te sumarán y se sumarán. Y tú dirás, pero es que yo no entiendo. Pero es que estás siendo responsable y Dios respalda a los que son responsables. Por eso el profeta le dijo, vende, trabaja, vende el aceite. No dijo ahí, no, mira que la gente va a venir. No, vende el aceite. Y que con lo que vendes, paga tus deudas. Y finalmente le dijo, sí, y con lo que sobre, porque va a sobrar. Porque tu fe fue grande, por eso va a sobrar. Con lo que sobra vivirás y te alcanzará para cubrir tus necesidades y para cubrir todo lo que te falta. Ahí ella aprendió lo que era la expansión, porque ya no necesitaba más deudas. Ya no era necesario el chino, ni era necesario el español, ni era necesario los créditos. No. Ella entendió el principio que la multiplicación no es suficiente, sino que necesitamos llegar a la expansión. ¿Cuántos quieren ser expandidos en este año? Ponte de pie en esta mañana y levanta tus manos al cielo.